Bueno, las enzimas. Nosotros ya habíamos definido que las enzimas son sustancias de naturaleza proteica y que son los encargados de realizar la catalización de las reacciones que se llevan a cabo en el organismo. Entonces, resulta de que en el organismo, durante el proceso del metabolismo, se llevan a cabo un gran número de reacciones químicas y esas reacciones químicas eh, tardarían muchísimo tiempo o requieren en muchos casos de mucha energía para poder que se lleven a cabo. Entonces, para evitar que se gaste una gran cantidad de energía y también pues para ayudar a que estas reacciones ocurran en el menor tiempo posible, pues existen estas sustancias que lo que hacen es catalizar las reacciones químicas, hacer que estas reacciones químicas ocurran en menor tiempo. Entonces tenemos lo siguiente, con respecto a las enzimas, hay dos tipos que son pues las enzimas como tal y otras enzimas especializadas que se llaman holoenzimas. Entonces en el caso de las enzimas, pues están constituidas principalmente de proteínas, o sea, de acuerdo a la composición que tienen las enzimas, se pueden clasificar en enzimas a secas o se pueden clasificar en holoenzimas. Entonces aquellas que se denominan enzimas son porque están formadas solamente de proteínas y aquellas que se conocen como holoenzimas se componen de dos constituyentes. Entonces, uno que es la parte proteica, que se llama apoenzima, y otro que es una parte no proteica, que usualmente se conoce con el nombre de cofactor. Entonces, en el caso de los cofactores, los pueden haber de dos tipos. Están aquellos que son, digamos, iones metálicos, que son el hierro, el magnesio, el zinc y el calcio. Entonces, usualmente a esos iones metálicos se les conoce como cofactor. Y ya, por ejemplo, otro tipo de cofactor que corresponde a una sustancia o a una molécula orgánica, a ese tipo de cofactor se le conoce como coenzima. Entonces, para no, digamos, como para simplificar las cosas, las holoenzimas se componen de dos elementos, la parte proteica y la parte no proteica. Y esa parte no proteica puede ser un cofactor o puede ser una coenzima. En el caso de los cofactores, entonces tenemos que son iones metálicos como el hierro, el magnesio, el zinc y el calcio. Y en el caso de las coenzimas, cuando nosotros estamos hablando de coenzimas, nos referimos al NAD, perdón, o nos referimos al FAD. Entonces, estas moléculas son moléculas de naturaleza orgánica y funcionan como coenzimas. Entonces, ya les voy a explicar pues en qué consiste esta unión. Aquí como vemos en la gráfica, pues el componente que es de color púrpura que está marcado con una E corresponde a la apoenzima. Entonces esa es la parte proteica y reconocemos allí en la apoenzima dos sitios. O sea, vemos en la parte superior uno que tiene pues una entrada en forma de triángulo y en la parte inferior vemos una entrada en forma de cuadrado. Entonces esos sitios en la enzima permiten el acople o del sustrato o de la sustancia pues, que va a servir como activador, que en este caso podría ser un cofactor o una coenzima, o una sustancia que funcione como un inhibidor, pero entonces ya les explico con mayor detalle. Entonces, por ahora lo que tenemos es que las apoenzimas se deben acoplar con un cofactor o con una coenzima para poder estar activadas, para poder funcionar. Entonces, esta apoenzima por sí sola no es capaz de realizar una función catalítica, sino hasta que se ha unido con el cofactor. Entonces, cuando ya se une con el cofactor o con la coenzima, entonces ya queda conformada la holoenzima y cuando ya está conformada la holoenzima es que en ese momento la enzima ya es activa y puede realizar sus funciones metabólicas. ¿Está claro hasta allí o tienen alguna duda?
Bueno, entonces vamos a hablar de algunas características de las enzimas. O sea, ya hablamos más o menos qué es una enzima, cuáles son los componentes. Ahora vamos a hablar de las características, qué propiedades tienen las enzimas. Entonces, las enzimas se caracterizan por tres cosas, tres razones o tienen tres propiedades. La primera es que las enzimas son sumamente específicas. Ellas no actúan indiscriminadamente sobre cualquier tipo de sustrato, sino que ellas van por un sustrato en específico. Casi que para cada sustrato existe su propia enzima. Entonces, antes de continuar, ¿qué es un sustrato? Un sustrato es la sustancia sobre la cual actúa la enzima. Por ejemplo, un nutriente. Nosotros cuando nos comemos una papa, un pedazo de pan, una galleta, en la boca, en la saliva, hay unas enzimas que se encargan de convertir los almidones de esa papa, de esa galleta, de convertirlos en azúcares simples, en convertirlos en disacáridos, en monosacáridos y así sucesivamente. Entonces, esa galleta o los polisacáridos que se encuentran en la galleta son los sustratos y la sustancia que se encuentra en la saliva es la enzima. Entonces la enzima debe actuar sobre unos sustratos específicos. Entonces, por ejemplo, que yo estoy comiendo, no sé, pan con carne. Entonces las enzimas que hay en boca solamente van a actuar sobre el almidón que se encuentra en el pan, pero las proteínas que hay en la carne, sobre ellas no va a actuar, porque esas proteínas son un sustrato diferente, ¿sí? Entonces, a eso me refiero cuando decimos que son sumamente específicas. Y ahora les voy a explicar a qué se debe que para cada sustrato haya una enzima. Con respecto a que son muy eficientes, se refiere a que realizan su trabajo de una manera ágil y rápida, y fuera de eso, las enzimas durante una reacción química, las enzimas no se gastan, o sea, las enzimas no se pierden, no es que, por ejemplo, digamos, se requiera, o sea, que con cada reacción química, entonces la enzima vaya perdiendo una parte de sí, eso no ocurre, o sea, ellas pueden estar ahí presentes y pueden catalizar gran cantidad de reacciones sin desaparecer, ¿sí? Con respecto a la parte de que están sujetas a gran variedad de controles celulares, eso también es una característica y es una característica muy importante porque gracias a que ellas están sujetas a esos mecanismos de control, entonces la célula puede activar o desactivar los procesos que están catalizando las enzimas. Entonces, de esa manera, pues, por ejemplo, una enzima que se encargue de degradar lípidos, pues es necesario que tenga un control, porque es que en el interior de la célula también hay lípidos, pues nada más la membrana celular está hecha de lípidos. Entonces, si una enzima está degradando continuamente lípidos, pues puede acabar con los lípidos que, que vienen de la dieta y continuar degradando los lípidos que hacen parte de las estructuras celulares. Entonces, por eso es necesario que las enzimas tengan un interruptor o que la misma célula tenga poder sobre las enzimas y pueda regular su función en determinados casos. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a algo que mencionaba el texto, que cuando actuaba la enzima después quedaba en un estado libre. Así, a eso se refiere, por ejemplo, digamos que las enzimas, cuando o sea, las enzimas evidentemente, sino es que pues todavía no les he ilustrado, pero por ejemplo, digamos acá, vemos que la coenzima se acopla a la apoenzima. Entonces, de la misma manera como la coenzima se acopla a la apoenzima, de esa misma manera el sustrato se acopla a la enzima. O sea, ¿a qué me refiero con el acople? Ustedes ven ahí pues esas figuras y que ellas casan entre sí, ¿sí? Como si fueran fichas Tetris. de un rompecabezas, sí. Entonces, entonces es lo mismo. Cuando hablamos de que la enzima está libre, es porque no está acoplada al sustrato. Y cuando ella, digamos, se une con el sustrato, entonces forman algo que se llama el complejo enzima-sustrato.
Bueno, con respecto a o sea, el acople tiene mucha relación con esta propiedad que es la especificidad. Entonces, en la especificidad, pues se refiere al hecho de que las enzimas se puedan acoplar a los sustratos o viceversa. Y muchas veces ese acople se debe principalmente a las características que tengan las cadenas laterales de ese sitio activo. Entonces, me explico. Lo que estamos viendo en la parte inferior, en amarillo, son las enzimas. Y ustedes ven allí que esas enzimas tienen unas formas características. Entonces, por ejemplo, la que está al lado izquierdo, vemos que tiene unas formas rectas, ¿sí? Entonces, la imagen pues se utiliza como para ilustrar, pero nosotros sabemos que ahí lo que tenemos es una cadena muy larga de aminoácidos y que esos aminoácidos tienen unas cadenas residuales expuestas. Entonces, esas cadenas residuales proporcionan una forma y todo eso está dado gracias pues a la estructura tridimensional que tiene la enzima. Entonces, esa forma característica y ese sitio de la enzima que puede unirse al sustrato es lo que se conoce como sitio activo. Entonces, ese sitio activo tiene unas características con respecto a las cargas, a aminoácidos terminales, etcétera, etcétera, lo cual le permite a él unirse y reaccionar con ciertos tipos de sustratos, ¿sí? Entonces, de manera analógica, pues lo que se ha utilizado para explicar este principio de la especificidad es pensar que las enzimas tienen formas características o específicas